Gloria a Dios. Les decía que hoy es un día especial. Amén. Hoy honramos a nuestro Padre por excelencia. ¿Quién es nuestro Padre por excelencia? Jehová de los ejércitos. ¿A quién envió Jehová de los ejércitos? Por favor, señores. Doctrina, mi gente bella. ¿A quién envió Jehová de los ejércitos a esta tierra? A Jesucristo. ¿Y quién nos dejó Jesús? ¿A quién nos dejó? El Espíritu Santo. ¿Ellos tres son cuántos? Uno solo. Esa es la matemática de Jesús, de Dios. Ellos tres son uno solo, pero se mueven en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto hay que aclararlo para que usted no se confunda. Amén. Y hoy, como siempre, nos hemos reunido para alabarle, para bendecirle, pero de igual manera también honramos a nuestros hombres, amén, que están con nosotros. Para nosotras como mujeres, como Ministerio de Jóvenes Central Kid, hoy es un día especial. Alguien dijo, no, que papa se consigue en cualquier esquina. Nosotros creemos totalmente lo contrario. Nosotros creemos que ustedes son especial, que son cabeza, que son sacerdotes, que si el Señor permitió usarlo para nuestra creación, es con un propósito lindo y hermoso. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, pero que se escuche por la vida de estos hombres. Les honramos, les amamos mucho. Creemos que ustedes son de gran bendición para esta casa. Amén. Sientan el abrazo de Dios, sientan el abrazo de nosotros también. Gloria a Dios. ¿Se pueden sentar, por favor? Bueno, hablando de la cultura hebrea, de la cultura judía, ellos valoraban mucho lo que es el ser padre. Era una honra, una bendición para ellos. Dice que, según la cultura hebrea, los padres son los encargados de enseñarle la Torá a sus hijos, de enseñarle el conocimiento de Dios. O sea, ellos le inculcaban valores, pero también les enseñaban a ser hombres de bien. O sea que era una obligación para el padre judío enseñarle de una manera correcta, íntegra a sus hijos. Amén. O sea que ser padre, tanto en el oriente como en el occidente, que somos nosotros, era una responsabilidad tremenda. Además, ellos tenían que enseñarle a sus hijos a defenderse. En otras palabras, que era también obligación de los papás enseñarle a ser hombres independientes, enseñarles a trabajar. Por eso de ahí la importancia que aunque su hijo sea un profesional y usted es un zapatero, enséñele a coser. Amén. Y si usted se encarga de comercio, enséñalo por lo menos a sumar, pero que su hijo se defienda. Amén. O sea que los hijos los preparaban para el futuro. Y siempre los papás, los padres judíos, estaban muy atentos al hombre, al varón, al sexo masculino. Porque ellos dicen que un hijo proveía o suplía para que aumentara las riquezas de su casa. Tremendo. No significa esto que ellos no iban a honrar a sus hijas, pero el 100% de la crianza o del cuidado de una hija lo tenía la mamá. Lógicamente que la mamá era de mucha bendición porque le enseñaba a sus hijos a estar siempre conectado en la parte espiritual. Pero como hoy estamos honrando a los papás, ¿de quién tenemos que hablar? De los papás. O sea que es una gran responsabilidad, mi gente bella, usted como papá. Y lo más tremendo, que aunque sus hijos tengan nietos, tengan bisnietos, si usted está vivo, es menester, es necesario que usted siga siendo ese buen ejemplo para sus hijos. Y el ejemplo no solamente era en la familia, sino también es ministerial y también es a nivel comunitario. ¿Qué tal un papá diciéndole a su hijo? Aquí no se dicen groserías, pero el papá las dice desde que se levanta. ¿O qué tal el papá diciéndole al hijo? ¿Cómo vas a respetar a tu esposa? Respétala.
Si cuando quiere le pasa a la esposa, a su mamá, le pasa a otra mujer por el frente. No tiene sentido. Por eso es que con el ejemplo enseñamos. Y es tan importante su ejemplo, su testimonio. Amén. Y de pronto usted dirá: no estoy haciendo las cosas bien. Hay oportunidad para ustedes. ¿Cuántos quieren hacer las cosas excelentes? ¿Cuántos hombres quieren alcanzar la plenitud de un varón perfecto? Eso no es imposible. Con la ayuda de Dios es posible. Hoy les voy a hablar de 3 hombres, de 3 padres. Bueno, 4 hombres que mostraron su amor, su afecto por sus hijos. Y se atrevieron a rogarle al Señor, no importando su condición social. Vamos a empezar por el primero. El tema de esta enseñanza es la perseverancia de un padre. Dile a la persona que tienes a tu lado: es necesario que seas perseverante. En el nombre de Jesús. En el Nuevo Testamento, como se los decía hace un momento, encontramos a 3 padres con posiciones sociales diferentes, suplicando a Jesús por la vida de sus hijos, sin temor a ser criticados por la sociedad. Ellos estaban dispuestos a darlo todo por sus hijos o por su hijo. En este relato, en el primer relato, evidenciamos el amor de un padre. Y por favor le invito a buscar en sus Biblias en Lucas capítulo 5 verso 21. Es un texto muy conocido por ustedes, por cada uno de nosotros, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Estamos todos ahí? Amén, iglesia. Amén. Marcos capítulo 5 verso 21. Dice: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. ¿Cómo estaba la hija? Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada le había aprovechado, antes, ¿cómo le iba? Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron: ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró ante él y le dijo toda la verdad. Vamos para el verso 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga. ¿Quién es el principal de la sinagoga? Jairo, diciendo: tu hija, ¿qué pasó con la hija? ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas. ¿Qué hay que hacer? Y no permitió que le siguiese nadie, sino ¿quién? Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga,
y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho. Entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que... Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó el padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando la niña, la mano de la niña, ¿qué le dijo? Que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Jairo era el principal de la sinagoga. Era el hombre que administraba la sinagoga. No era cualquier persona. Él no podía postrarse ante un hombre que no era considerado para su élite como rabino. Sin embargo, por un hijo, ¿sabe qué hizo? ¿Qué hizo Jairo? Dice la palabra que se postró. ¿A dónde? A los pies de Jesús. Se postró, y no solamente se postró, sino que le rogó, le estaba suplicando y le dijo: mi hija está agonizando. Si usted empieza a analizar y se mete un poquito en lo que fue este acontecimiento, se va a dar cuenta que no era fácil para Jairo la situación que estaba viviendo. Jairo estaba atormentado, estaba preocupado, porque aunque la Biblia no lo dice, tal vez era su única hija. La Biblia no dice que era la única hija, pero tal vez era la única hija. Y lo curioso que quien debía estar suplicando no era Jairo, era su mamá, porque ella tenía mamá. Porque la mamá era la que se encargaba de los asuntos de su hija. Pero este hombre no le importó su machismo en el momento. Él dijo: yo tengo que ayudar a mi hija. Yo tengo que buscar al hombre que la pueda ayudar, porque él tenía dinero. Pero sabes, hay un momento donde el dinero no sirve para nada. Cuando se trata de salud, cuando se trata de milagro, el dinero no sirve. No sirve que haya la mejor clínica. Se necesita el poder de Dios actuando de manera especial. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Se necesita el poder de Dios, amada iglesia. Y ustedes saben todo lo que está sucediendo en Colombia. ¿Sabe quién es el único que puede hacer el milagro en Miguel Uribe? Es el poder de Dios. No es el lugar donde está, es el poder de Dios. Es toda Colombia unida orando por un milagro. Y ese hombre, ¿sabes que cuando él iba, precisamente, ¿quién se apareció? ¿Quién se apareció? Por favor, no me dejen sola. ¿Quién se apareció? No, ya Jesús estaba ahí. Recuerden que iba caminando con Jesús. Bendito sea Dios. Iba a caminar. La mujer del flujo de sangre se la atravesó. ¿Y qué haría usted con semejante caso? Lo primero que usted dice: viene a esta estorbar también. Mira eso. Mi hija está peor que ella. Ambas mujeres tenían una 12 años de estar padeciendo y la otra tenía 12 años de edad. Amén. Ambas tenían 12 años. El número 12 es el número de gobierno, pero ahí no estaba haciendo nada. Ahí estaba marcando, era un sufrimiento. ¿Y sabes qué pasó? Cuando iba, se la atraviesa y la mujer lo toca, y el Señor le empieza a prestar atención, porque de él salió poder. Y empieza el Señor a decirle: hija, tus pecados te son perdonados, o eres salva. Pero él estaba pensando ¿en quién? En su hija. Estaba pensando en su hija. Y mientras que van caminando, ¿cómo le dice? Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al Señor? Y el Señor afinó sus oídos, como siempre lo tiene afinado, para escucharte. Amén. Hay gente que piensa que Dios solamente lo escucha cuando ora. Dios te escucha cuando hablas con tus amigos también. Por eso que hay que tener cuidado, porque el maestro siempre te está escuchando. Y él no es como nosotros que cambiamos de canal. O sea, que nos vamos para otra parte. Él está atento. ¿Y sabes qué le dijo? Solamente cree. ¿Sabes que hoy el Señor le está diciendo a muchos padres que tal vez han perdido la esperanza por el mal comportamiento de sus hijos? Solamente cree. Solamente cree, porque ella no está muerta, sino que duerme. Y cuando llegaron, efectivamente,
Ya estaban haciendo el luto, ya estaban haciendo todos rituales de lo que se hace cuando alguien muere en el pueblo de Israel. Ya estaban lamentando, pero ¿qué hizo el Señor? Sacó a los incrédulos y empezó a clamar, y solamente le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Y el milagro fue hecho. Siempre pensamos que las únicas que pueden orar por un hijo es la madre. Y las mujeres dicen: es que yo tuve mi hijo en el vientre 9 meses o 7 meses, y eso es cierto. Pero cuando hay un padre que clama, aunque no lo haya tenido en su vientre, siempre está orando día y de noche por sus hijos, para que sean mucho más excelentes que él. Y yo creo que en esta mañana hay hombres que claman, hay hombres que se humillan ante Dios por causa de sus hijos. Oiga, tremendo, aleluya. Señor, ¿cómo es posible? Dios mío. Yo creo que en esta mañana hay hombres, y usted no deja de ser papá. Cada vez que sus hijos tienen un hijo, usted sigue siendo papá. Se está extendiendo la descendencia. O sea que, en otras palabras, usted nunca deja de criar. Claro, los hijos deben criar sus papás. Déjese de eso, y que no, que eso se lo doy a mi mamá. Aquí una pildorita: los hijos que críen a sus hijos. Ya usted no está para eso. Usted sigue amando y orando, pero usted no está para eso. Ay, es que los nietos son lo mejor. No importa, pero no se meta en lo que a usted no le corresponde. ¿A alguien le está hablando el Señor? Amén. Aunque usted no diga amén, es así. Los hijos tienen que ser criados ¿por quién? Por sus padres. Amén. 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 Es así. Amén, hermano Santa. Es así. Tenemos un segundo caso. Y lo encontramos en Lucas 9:37. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? ¿Qué dice Lucas 9:37? Este es el segundo ejemplo de un padre perseverante. Lucas 9. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues él es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia. Amén. Este es un caso que, aunque no deja de ser urgente, es un caso totalmente diferente, porque es un caso espiritual. Y lo espiritual no se cura con medicamentos. ¿Cuánto creen eso? Lo espiritual no sale con brujos. Lo espiritual sale con el poder de Dios. El padre sale de la multitud. No dice nombre, no dice cómo se llamaba, no dice cuál era su oficio. Lo cierto es que sale de la multitud con una necesidad. Amén. La Biblia no dice si era noble o si no era noble. Tal vez no lo era, pero lo cierto es que este papá estaba desesperado por la situación espiritual que estaba atravesando su hijo. ¿Qué lo estaba persiguiendo? Un espíritu inmundo. Y aunque usted diga: no, ahí no dice inmundo, pero es que los espíritus no son benditos, todos son inmundos. Amén. Aunque ahí no lo diga. Y dice la palabra que le dijo: te ruego que veas a mi hijo. ¿A qué le dijo que qué? ¿Qué le dijo Jairo? Bendito sea Dios. Te ruego, también le dijo lo mismo: que veas, que vayas. Bueno, mire bien. Entonces le dice: te ruego que veas a mi hijo. Y empezó a explicarle la situación. Y le dijo 5 cosas muy puntuales. Le dijo: un espíritu inmundo le toma. El primer punto. Lo otro que le dijo es: da voces. Lo tercero fue: le sacude con violencia. Lo cuarto: le hace echar espuma por la boca. Y por último, lo estropea. O sea, ¿qué podemos decir? El papá estaba atento a lo que le pasaba a su hijo. ¿Sabes que hay hijos hay padres que no saben ni qué día cumple su hijo? Hay papás que no saben si su hijo va bien en el colegio o no. Eso debería dar vergüenza. Hay papás que ni siquiera se encargan por un momento de decirle: ¿será que podemos hablar? Oiga, gasten su hijo siquiera un confite de 50.
Vámonos al Parque de María la Baja. Oiga, yo animo a los papás que conozcan a sus hijos. Yo lo animo, porque una cosa es decir, este es mi hijo, y otra cosa es que tú te encargues de los asuntos de tu hijo. Amén. Y este papá estaba atento. Mire cómo especifica las 5 cosas. Primero, ¿qué le hace? Le toma, le hace dar voces, le hace echar espuma por la boca, y por último lo estropea. O sea, en otras palabras, cuando ese demonio lo coge, lo quiere matar por completo. Y dijo, yo vine ante tus discípulos, pero ellos no pudieron hacer nada. Yo solamente quiero que tú lo veas. O sea que una mirada de Jesús cambia las cosas también. Una mirada, pero hay que creer, hay que creer. Y este hombre le rogó a Jesús. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Hizo el milagro. O sea que ante él ni hay estrato social, ni hay enfermedad, ni hay demonio que lo pueda detener. Eres el mismo que abrió el mar, pero también es el mismo que le dice a la tempestad, calla, enmudece. Amén. Es el mismo. Solamente nos toca creer un poquito más. Y el milagro será hecho. El milagro será hecho. Amén. ¿Cuántos lo creen? Te repito, este hombre conocía claramente el problema de su hijo. Mi pregunta es, ¿usted conoce claramente la situación de su hijo? No me responda. ¿Conoce claramente? ¿Cuándo fue la última vez que usted se acercó a su hijo? ¿Cuándo fue la última vez que le dio un abrazo? ¿Cuándo fue la última vez que lo escuchó? Yo digo, el celular nos está ganando a todos. El celular nos gana a todos. Porque curiosamente cuando un hombre llega del trabajo, descansa con el celular. Y el bendito dura horas ahí, sentado. Y en ese momento empieza a reírse con todo el mundo, menos con su familia. Y pasan las horas. Y cuando ya termina de ver el celular, ¿cuántas horas? Mínimo 1 hora. 1 hora es bastante. Y después se acuesta, ya descansó. Pero debería descansar, por lo menos escuchando a su hijo, aunque sea un niño, o escuchando a su esposa. Dile a la persona que tienes a tu lado, no permitas que el celular te gane. Y ojo que esto se ha dicho muchas veces. Y usted no puede orar para que el celular se dañe, porque el celular no tiene culpa de esto. Si el celular se daña, ¿sabe qué pasa? Los benditos compran otro. El asunto es que el Señor empieza a transformar los corazones. Pero el problema no es el celular, porque el celular no me puede gobernar. Amén, aunque algunos se dejan. El asunto es que yo tome ¿qué? La autoridad. Voy a dedicarle tiempo a mis hijos y voy a dedicarle tiempo a mi esposa. Pero también hay esposas que actúan lo mismo, que tienen el motor. Yo por mis hijos lo doy todo, y el motor se reventó, se cayó, y ellas ni cuenta se dan. Levanta el niño, levántalo. Anda, se golpeó. Sí, se golpeó. Mamá, se golpeó. Ayúdalo, mi amor, ayúdalo. Ayuda a tu hermanito, mi amor, se vuelve muy fina. Mi amor, ayuda a tu hermanito. Por favor, señores, por favor. Atendamos lo más precioso que tenemos. Es tu familia, son tus hijos. Aunque en estos días hay que recordarlo, pero hay que recordarlo. Tercer relato bíblico, y estamos en San Juan. Por favor, nos vamos para San Juan, capítulo 4, verso 46. Esta vez se acercó a Jesús un oficial de rey. En otras palabras, un noble. ¿Qué dice Luz? Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Amén. Amén. Es el mismo ruego, es el mismo clamor. Este no le dijo está agonizando. Este no le dijo que los demonios lo echaban y hacían. Este le dijo mi hijo. Este fue más claro. Mi hijo está a punto de morir.
O sea, en otras palabras, mi hijo está grave. Es como cuando uno dice, alguien está en UCI, alguien está entubado. Cuando alguien está en UCI, la cosa está crítica. Es tremenda la situación. Aunque los médicos nos dicen, algunos para ponernos un poquito de agüita tibia, nos dicen, no, allá va a estar mejor. Eso es mentira. Una persona en UCI está en un estado crítico. Está mal. Está mal. Y no nos vamos a engañar. Y para este hombre, su hijo, aunque en ese tiempo no se habla de una unidad de cuidados intensivos, pero para él estaba mal. Se está muriendo. Y sabes que cuando nosotros entramos en esta situación, ahí el que no es humilde aprende a ser humilde. Y este hombre se le olvidó una vez más los títulos, el rango que tenía, y se acercó a Jesús con humildad. Y le dice, te ruego que desciendas. En otras palabras, te ruego que bajes. Te ruego que bajes. Amén. Te ruego que bajes. Porque sé que si tú bajas, si tú vas, Él va a sanar. Pero curiosamente Jesús lo que hace es exhortarlo en el verso 48. ¿Cómo dice el verso 48? El verso 48. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. ¿Cómo el Señor le responde? Con una exhortación. O sea, en otras palabras, lo regañó y le dijo, lo que pasa es que tu fe está basada solamente en ver, pero primeramente tienes que creer para que puedas ver. Pero este hombre, aunque escucha, no es grosero, pero él seguía atento a la necesidad que tenía. Y le estaba diciendo el Señor, baja, desciende. Pero el Señor aquí no bajó y descendió, porque las cosas Dios no las hace como usted y yo queremos. Dios obra como Él quiere. Y en ese obrar, aunque a ti no te gusta, tienes que aceptarlo, porque no vamos a pelear con el Señor. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Se le dijo, ve porque tu hijo vive. Le estaba enseñando a creer. Y él fue. Y al final, si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que él preguntó a qué hora empezó a mejorar. Y le dijeron a tal hora. O sea que podemos decir que lo que Dios hace es preciso. Solamente te repito, solamente a nosotros nos toca creer. Estos tres hombres, padres biológicos, entendieron que en Jesús estaba la solución. Pero hay un cuarto padre, y el cuarto padre no es menos importante que este, porque está en el cuarto. Les voy a hablar del apóstol Pablo, y se encuentra en 1 Timoteo capítulo 1 verso 2. Este es un padre espiritual. Amén. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Y con Cristo tenemos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué dice Luz? A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos han escuchado hablar del apóstol Pablo? ¿Cuántos? Y muchos admiramos sus escritos. Yo en lo personal admiro mucho a Pablo, porque Pablo empezó desde abajo. Pablo empezó diciendo, miserable de mí, porque lo que no quiero hacer eso hago. Pero al final vemos un Pablo lleno de la gloria de Dios y sometido totalmente al Señor. O sea que el Señor lo moldeó. Y Pablo, ¿cuántos saben que Pablo no tenía hijos biológicos? Por favor, voy a preguntar de este lado, Señor. ¿Cuántos saben que Pablo no tenía hijos biológicos? ¿Ustedes no sabían que Pablo no tenía hijos biológicos? Nos toca leer más las Sagradas Escrituras. Amén. Nos toca meternos más. Pablo fue el último apóstol. Y él decía como el abortivo. Pero Dios lo usó muchísimo más hasta que los otros. Pablo no tenía hijos biológicos. Tampoco tenía esposa, para que usted sepa. Y Pablo empezó a ver a la gente, a sus hijos espirituales como biológicos. Y usted ve en Gálatas a un Pablo diciendo, por causa de ustedes,
yo tengo dolores de parto. Y esto, ustedes dirán, no, pero si los hombres no paren. Pero era tanto el dolor y el sufrimiento que tenía por esta iglesia, que Pablo se atrevió a hablar de esta manera, considerando el dolor que tiene una madre cuando va a tener a su hijo. Amén, iglesia. Y Pablo dijo, este es mi verdadero hijo en la fe. Y sabes que hay un padre que siempre se ignora, y es el padre espiritual. Y no deberíamos ignorar a un padre espiritual, porque aunque el padre espiritual no es biológico, pero se preocupa. Un verdadero padre espiritual se preocupa por sus hijos, se preocupa por la iglesia. Y hablo de esto del pastor, hablo del líder. Y hay un momento que esa es la figura que más se menosprecia, se deshonra. Y nosotros deberíamos honrar más al padre de la casa. Y cuando hablo de honra, no estoy diciendo que le traiga el último puntico de oro que tiene en su casa. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de honrarlo, de darle gracias a Dios. Yo recuerdo cuando vinimos a esta casa y el hermano Luis Mendoza Cantillo, él decía, cuando vamos a los eventos, nos dicen que esta es una iglesia sin cabeza, que esta iglesia no tiene papá. Y poco a poco Dios ha venido levantando este ministerio, Armonía de Dios, y le damos gracias a Dios y honramos a los pastores que estuvieron antes. Pero usted no puede olvidar que usted tiene un padre espiritual. Usted no puede olvidar que mientras que usted ora, y yo soy testigo de eso porque soy la esposa del pastor, está un hombre orando por usted y el cuidado suyo y pendiente y ayudándolo y muchas veces exhortándolo, aunque usted piense que me habló de mala manera, porque hay momentos que para criticar somos buenísimos nosotros. Amén, iglesia. Y deberíamos honrar más. Hay iglesias grandes y gloria a Dios, porque nosotros también queremos alcanzar ese nivel. Hay megas iglesias que lo último que usted le da la mano es un pastor, porque viene antes de él, viene el pastor fulano, el pastor perencejito. Y cuando quieres hablar con el pastor no está. Cualquier cosa háblela conmigo. Y usted, perdón que lo señale, usted que tiene la oportunidad de estrecharle la mano a su pastor, muchas veces no se valora, porque hay veces que lo tiene solamente como el que come y ya. Pero cuando un hombre espiritual es consciente que el trabajo se lo dio Dios, entonces empieza, ¿sabe qué hace? Se mete en la línea con Dios, porque un día le va a dar cuentas a Dios. Amén. Y como este es un día para honrar a los padres, no solamente a los padres biológicos, sino a los padres espirituales, ellos se merecen honra.